Queremos determinar el porcentaje de cambio basado en cada descripción. La fórmula del porcentaje de cambio se proporciona a continuación, donde el porcentaje de cambio es igual a la nueva cantidad menos la cantidad original. Esto nos da la cantidad de cambio, y luego lo dividimos por la cantidad original. Este cociente nos da el porcentaje de cambio como decimal. Entonces, para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, o podemos pensar en multiplicar por 100%. Mirando las 4 descripciones anteriores, las cantidades cambian de la primera cantidad a la segunda cantidad, entonces la nueva cantidad siempre será la segunda cantidad o el segundo valor. Y la cantidad original siempre será la primera cantidad o el primer valor. Cada caso está cambiando de la primera cantidad a la segunda cantidad. Entonces, para nuestra primera descripción, la cantidad disminuye de 20 a 15. Entonces, el porcentaje de cambio va a ser igual a 15 menos 20. Dividido por 20. Nuevamente, tenemos la nueva cantidad menos la cantidad original dividida por la cantidad original y luego multiplicada por 100%. Observe aquí, tendríamos 15 menos 20, que serán 5 negativos. Entonces tenemos 5 negativos divididos por 20 veces 100%. Esto se simplifica a 1/4 negativo, pero vamos a la calculadora. Sin embargo, cuando encontremos este producto, no ingresaremos el signo de porcentaje en la calculadora. Entonces tenemos 5/20 negativos, o 5 negativos dividido por 20 por 100. Es igual a negativo 25. Entonces, el porcentaje de cambio es negativo 25%. Observe cómo es negativo, esto indica que tenemos una disminución, pero como se menciona una disminución en la descripción, no incluimos lo negativo. Esta es una disminución del 25%. Si la pregunta fuera dar el porcentaje de cambio, diríamos negativo 25%, pero debido a que la descripción incluye disminución, no incluimos lo negativo. Luego, tenemos una cantidad que aumenta de 15 a 20. Entonces, nuevamente, ahora 20 es la nueva cantidad, entonces nuestro numerador será 20 menos 15, dividido por la cantidad original de 15 veces 100%. Bueno, 20 menos 15 es igual a 5, así que ahora tenemos 5/15 o 1/3, déjelo como 5/15, multiplicado por 100%. Y ahora volveremos a la calculadora. Entonces ahora tenemos entre paréntesis 5 dividido por 15, paréntesis cerrado, multiplicado por 100. Entonces, ahora el porcentaje de cambio es aproximadamente del 33.3%. Observe cómo esta vez es positivo, lo que indica que tenemos un aumento, lo que sí sabemos, porque nos dice eso. Entonces, si algo cambia de 15 a 20, eso sería un aumento del 33.3% o aproximadamente. A continuación, tenemos el precio de un café con leche de $3.92.83. Entonces, nuevamente, el precio más bajo aquí es la nueva cantidad. Entonces tendríamos 2,83 menos 3.12 dividido por la cantidad original de $3.12 o solo 3.12 multiplicado por 100%, que será igual a, bueno, esta diferencia aquí ahora es negativa, lo que sí sabemos porque tenemos una disminución o una caída en el precio. Entonces tenemos 0.29 negativo, dividido por 3.12 veces 100%. De vuelta a la calculadora. Entre paréntesis tenemos negativo 29 dividido por 3.12. Paréntesis cerrado, multiplicado por 100. Entonces tenemos aproximadamente un negativo 9.3%. Lo que significa que tenemos una disminución del 9.3%. Y para nuestra última pregunta, el costo de la gasolina aumentó de $2.83 a $3.12. Ahora el nuevo precio es el precio más alto. Entonces tenemos 3.12 menos 2.83. Dividido por el original de 2.83. Veces 100%. Ahora esta diferencia será positiva. 29 o positiva 0.29. Por supuesto, el denominador es diferente de la última vez. Así que ahora volveremos a la calculadora. Paréntesis abierto. 29. Dividido por 2.83.
paréntesis cercano, multiplicado por 100 para convertir a porcentaje, a aproximadamente 10.2%. Nuevamente, observe cómo es positivo, lo que indica que tenemos un aumento que es correcto. Tenemos aproximadamente un aumento del 10.2%. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.